Por falta de oportunidades, mi vida cogió otro rumbo. Todo comenzó cuando era un niño, vivía en un barrio humilde de Cartagena. Aún recuerdo el sonido de las ratas que vivían en el colchón que compartía con mi hermano menor. Mi papá era contador, pero de un momento a otro quedó sin trabajo y nos tocó rebuscar lo de la comida. A veces le salían trabajos de albañil o jardinería, pero en ocasiones ni nos alcanzaba para la comida. A mi mamá le salió un trabajo en Bogotá y fue la excusa perfecta para abandonarnos. Mi papá estuvo de acuerdo pensando en que ella iba a enviar el dinero para pagar las deudas y para comer. Y así fue. Nos mandaba justo eso, pero aún así a veces ni llegábamos. Recuerdo que mi abuelo nos regaló un carrito para vender café. Así que nos levantábamos a las 3 de la mañana para preparar el café e íbamos a venderlo con mi hermano. Volvíamos a casa tipo 10 a.m. y preparábamos la comida, si es que ese día había, y nos alistábamos para ir al colegio. A mi mamá no la vimos durante 2 años, hasta que decide ir a vernos y decirnos que ya no nos enviaría nada y que se separaría de mi papá. Y que bueno, que nos fuera bien. Aunque estuvimos en contacto después de eso con ella decide llevarse a mi hermano porque la adolescencia a él y las malas mañas de por ahí le estaban afectando y podría ir a peor. Yo sí me quedé con mi papá, aún trabajando muy duro para poder pagar mi universidad. En las noches lavando carros, vendiendo fruta. Cuando terminé la universidad me fui para Bogotá para buscar cómo hacer mis prácticas, pero ninguna empresa me recibía porque no tenía contactos, ya que venía de un barrio muy pobre. Así que me tocó comenzar a trabajar en limpieza y después logré conseguir el trabajo como cocinero donde por fin me iba bien. Ahí me enamoré de una rola. Nos fuimos a vivir juntos y después de los 2 años las cosas acabaron muy mal. Así que busqué el contacto de mi mamá, necesitaba a alguien y comencé a hablar de nuevo con ella. Después de los días me dio la noticia que sería hermano de nuevo. Yo me fui a vivir con ella y mi hermanita, que es una bendición, y llegó para ayudar a arreglar el vínculo que perdimos mi mamá y yo. Me tocó hacerme cargo de ella y de mi hermanita, porque el papá no quiso responder. Sí me acuerdo de un día que le dije a mi mamá, ¿para qué traer un niño a este mundo si a veces no tenemos ni para un pan? Nos daba para sobrevivir, pero aún así me esforzaba aún más para que no les faltara nada, pues yo jamás estrené nada. Todo lo mío siempre fue usado, regalado, de segunda mano, y no quería que ella también tuviera que pasar por eso. Eso me motivó a salir de Colombia. ¿Cómo elegí a España? El marido de una conocida era español y él me dijo que cuando quisiera ir, que me fuera, que él me recibía. Así que le avisé y me dijo que él me ayudaba a buscar un hostal para los primeros días y que yo ya después buscara una habitación. La verdad fue muy atrevido de mi parte porque era una persona que solo conocía de saludo, pero yo necesitaba hacerlo por mi hermanita para darle un futuro mejor. Yo me sentí muy tranquilo en el avión, nadie me fue a despedir, así que no sentía que me estuviera desprendiendo de mi país. Pero apenas llegué a Galicia, mis primeros pensamientos fueron, ¿qué hago aquí? Hago una pausa para decirles que esta historia no me pasó a mí, es de un seguidor, la cuento anónimamente. Sigamos con la historia. Mi primer trabajo fue como cocinero en un restaurante, pero era un restaurante de locos. Dentro de la cocina todos se insultaban. Y eso no es todo. No les entendía nada. Y lo que medio les entendía, para ellos significaba otra cosa. Me pusieron a limpiar las planchas con ácido. Yo no sabía qué era y cuando me cayó en las manos, se me quedó en carne viva durante un mes. Trabajaba 15 horas al día y al final de mes solo me pagaron 600 euros. Mi siguiente trabajo fue de lo peor que pude pasar. Fue trabajando en el campo con vacas y cerdos.
Mi jefe era una persona horrible. Me gritaba que los extranjeros éramos una plaga, que yo le daba asco, que los latinos los odiaba. Pero tenía que aguantarme. No conocía a nadie. Me acuerdo del último día que trabajé. Fue cuando iba a salir temprano para el pueblo. Tenía que caminar unos 40 minutos aproximadamente para llegar y mi jefe dijo que antes de irme fuera a darle comida a las vacas. Cuando fui me encontré que una de ellas se le había enredado sus cuernos en las rejas. Me dieron hasta las 11 de la noche. Ahí sabía que ni esa noche ni el otro día podría desayunar ni comer. Y con lágrimas en los ojos grité: ¿Para esto me trajiste acá? Al siguiente día le dije al patrón que no tenía para desayunar ni comer, y a él no le importó. Ahí mismo le avisé que trabajaba hasta ese día, no aguanté más. Decidí irme para la capital, para Madrid. Ahí mi conocido del pueblo conocía a alguien y me dijo que podría servir como contacto. Así que cogí mis maletas y me fui. Cuando llegué a Madrid, el conocido de mi conocido nunca llegó, me dejó ahí plantado. Comencé a buscar dónde quedarme y al frente de la estación de autobuses había un hostal. Ahí pagué 3 días. Durante esos días estaba buscando trabajo y una habitación, pero nada. Esa noche tuve que quedarme a dormir en el parque. Hasta el otro día por la noche fue que pude conseguir una habitación milagrosa. Lo digo así porque cuando hablé con ella me dijo: ya está reservada. Pero comenzó a preguntarme que de dónde era. Ella también era cartagenera y que su sobrino también se llamaba como yo. A ella le dio gracia, pero me dijo que si no salía nada con el otro, que pues me la daba a mí. Yo comencé a alistar las cosas para quedarme a dormir de nuevo en el parque. Pasaron 15 minutos y me devuelve la llamada diciendo que me quería dar la habitación a mí. Yo con lágrimas en los ojos se lo agradecí. Ah, eso sí, me tocó inventarme que tenía trabajo, porque acá no te alquilan una habitación si dices que no tienes algo fijo. O hubiera tenido que pagar una fianza de 3 meses, algo que no tenía. Yo salía todos los días a las 6 de la mañana y llegaba a las 11 de la noche para que pensara que era verdad lo del trabajo. Esos meses me alimentaba de agua y pan, porque no tenía más. Y los trabajos que me conseguía eran por días y solo me alcanzaba para pagar la habitación. El tercer mes, un español me contrató en un restaurante. Era difícil por el lenguaje, como les dije. Era diferente su forma de expresar. Ni le entendía. El 29 de diciembre iba a cobrar mi primer sueldo con él. Y yo le pregunté que qué día me iba a pagar. El españolete me dijo que ya no me necesitaba y que no me iba a pagar nada porque no le gustó mi trabajo. No lo podía creer. Y yo, ¿ahora qué hacía? ¿Qué le decía a la señora de la habitación? Aquí no es como allá que podíamos pedirle fiado y después le pagaba. Así que decido dejarle una nota pidiéndole perdón, que ese mes me robaron y que no podía pagarle el mes. Esa noche y la siguiente dormí en el parque. Y ese 31 en la mañana me acuerdo que la iglesia, que había asistido un par de días, hacían una comida para celebrar Año Nuevo. Así que fui para allá y un integrante de la iglesia me preguntó que dónde estaba viviendo y le conté que me estaba quedando en un cambuche en el parque. Él inmediato llamó al pastor y le contó. Esa noche dormí en su casa, comí, me pude bañar, agradecí tanto a Dios por eso. Al siguiente día me alisté para irme a seguir buscando, pero él me propuso quedarme en una habitación que tenía en el local de la iglesia, hasta que se corriera la voz para poder encontrar una habitación y un trabajo. Y así fue. Esas personas fueron mi salvación. Por ellos y por él sigo aquí. Conocí personas muy malas, despreciables, pero también muy buenas, con un corazón enorme. Y estoy agradecido por esta oportunidad que este país me está dando para poder tener una vida diferente y también poder dársela a mi familia en Colombia. Me sentí muy solo, pero después de pasar por tanto, tengo gente maravillosa a mi lado que se convirtieron en familia y ahora son parte de mí.